los 10, de los 9 que integramos la comisión. Gracias. Una vez identificado el quórum, se inicia la sesión del día 20 de septiembre del año 2017, instalados en la sala del legislador del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación voy a dar lectura al orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum, ya lo tenemos. Segundo, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Tercero, análisis de la iniciativa con carácter de decreto, por medio del cual proponen reformar diversos artículos del Código Civil del Estado a fin de homologar la edad mínima para contraer matrimonio. Cuarto, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria poner a consideración de las y los diputados el orden del día, levantando la mano de la manera acostumbrada. Pregunto a los diputados presentes, los que estén a favor del orden del día leído por la presidenta, a favor de manifestarlo de la manera popular. Informo, presidenta, que se encuentra 5 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada. Aprobado que es en relación al punto número 2 del orden del día. Solicito a la diputada secretaria pregunte si existe alguna observación respecto del contenido del acta de la reunión anterior. Por instrucción de la presidenta, pregunto a las diputadas presentes si existe alguna observación del acta de la reunión anterior. Los que estén a favor del acta de la reunión anterior, por favor de manifestarlo de manera acostumbrada. Le informo, presidenta, que son 5 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior de las comisiones unidas de justicia y especial de niñas, de atención a niñas, niños y adolescentes. Pasando al tercer punto del orden del día, desahogar. Esta reunión tiene como propósito fundamental analizar el tema de homologación de la edad mínima para contraer matrimonio, y atendiendo lo acordado en la reunión anterior, fue enviado a sus correos el documento generado por la Comisión de Justicia para el análisis correspondiente y con base en él continuar los trabajos. Entonces, bueno, ya empezamos con la relatoría que nos acaba de hacer el licenciado Trejo, y a continuación tiene la palabra la diputada Rocío y luego acá la diputada María. Yo quería preguntarle, ahí mencionó de unas reuniones que tuvieron con personal de diversas instituciones, ¿no? ¿Cuál era la postura de todas las instituciones? ¿Era sin excepciones? No, es que no vinieron de todas las instituciones, vinieron del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de Mujeres por México, o sea, de ese lado de derechos humanos. No hubo ¿De derechos humanos también? Y también de registro civil. La Fond de Defensa de Dependencia, y más o menos si ponemos en una balanza, yo creo que estuvo 50 y 50, ¿eh? Sí, la verdad. Estuvo 50 y 50, estuvo muy balanceado. ¿Y el Supremo Tribunal? a favor de excepciones. Vino la magistrada y ella propuso con excepciones. No me acuerdo el nombre. Una magistrada a favor de... Sí. Es que aquí... Espérame, lo que pasa es que luego vienen y dicen aquí una cosa en las mesas y luego se van y luego van y dicen otra cosa y luego empiezan a... Sí, así son, me han dicho. No, sí, sí vienen unas cosas y sí, vienen y dicen. y la verdad es que pues no se vale porque aquí pues se toman en cuenta sus opiniones y luego la cambian. Pero bueno, es que está grabado, Sí, pero Bueno, aquí algo que quiero comentar como presidente de la Comisión de Justicia y que hemos tratado este tema en varias ocasiones, es de que si vamos a legislar de manera real, o sea, de lo que vivimos en la actualidad y no de lo que nos mandan de la federación y de nada por el estilo, sino de lo que vivimos en la actualidad, la realidad es que si no ponemos las excepciones y les decimos a los menores de edad que le dan mínima para casarse es 18 y no hay otra, lo único que va a pasar aquí es de que se van a ir a vivir en unión libre. Eso es la realidad que tenemos y que hasta la fecha está sucediendo. Nosotros le preguntamos al registro civil, ¿cuántos matrimonios tienen ustedes de menores de edad para ver si de verdad esto trae alguna consecuencia o no la trae? Y nos dicen que menores de edad de matrimonio la verdad son mínimos. O sea que esto no viene... chavitos casados con sus hijos. Y hay muchísima unión libre. Entonces nosotros al no poner las excepciones, la verdad viéndolo realmente lo que vimos en nuestra actualidad, que lo único que vamos a hacer es fomentar todavía más el que se vayan a vivir en unión libre y no tengan los derechos que tienen un contrato de matrimonio, porque el matrimonio es un contrato. Yo no estoy a favor de que los niños se casen, obviamente no. Yo soy también mamá y no quiero que mis hijos se casen siendo menores de edad. Pero yo siempre he dicho, tenemos que legislar basados en la realidad y tenemos que proteger a nuestros menores.
tenemos que incentivarlos más que legislar de manera que digamos, no te puedes casar antes de 18 años. Yo más bien creo que tenemos que hacer campañas diciéndoles no te cases y las consecuencias que esto tiene, a decirles no lo hagas porque te van a ir a discutir. Eso es lo que, la experiencia que a mí me quedó trabajando este tema en la Comisión de Justicia. Si me permite, diputado, nomás para agregar algo, Adelante. y en cierta manera podría ser una llamada de atención a la Secretaría de Asuntos Legislativos. Sí ha platicado otras cosas que platica el licenciado, sin embargo yo me he referido directamente a él ya en varias ocasiones, que hay unas observaciones no a otros países, sino directamente al Estado mexicano, que son las observaciones generales de los informes cuarto y quinto del Estado mexicano del 2015, en el que habla de la preocupación de que si bien el Estado mexicano ha reconocido el matrimonio a 18 años sin excepciones, los estados le preocupan. Y de ahí viene la postura de Ricardo Bucio, no es una postura ideológica, no es una postura de a ver cuál, sino es una postura que tiene que ver con los pactos que tiene nuestro estado como un país de prohibirlo totalmente. Esto es algo que hay que llamar la atención porque si bien les están presentando una carta en la que las excepciones son la vía probable, lo que está planteando, lo que se plantea específicamente para México, no Angola, no Zimbabue, no Yugoslavia, México 2015 es sin excepciones. Y esa preocupación de que los estados en las entidades federativas no están tomando las cartas en el asunto de la que dice el artículo 45 de la Ley General de Derechos de las Niñas y Adolescentes. Si me lo permite, diputadas, preparó análisis tanto de convencionalidad como de legalidad y de constitucionalidad, en donde se abordan algunos aspectos como el que comentaba el compañero, me lo encargó los diputados iniciadores de la iniciativa. No sé si lo pudiéramos proyectar y vemos brevemente, es una hoja nada más de extensión. Entonces, sí. Desde la mañana. Sí, Aprovechamos miren, yo nada más, quien ha sido muy insistente en sí buscar, y siempre he criticado que de otros lados, de otros lugares, y aún y con tratados internacionales, nos vengan a decir qué tenemos que hacer y no tengan en cuenta la realidad que nos decían ahora ahorita. Y yo les puse un caso cercano y real, y les dije, tengo un sobrino político que fue al registro civil a quererse casar, le dijeron no. Vino a la iglesia, 16 años, la niña 15. No, se ponen a vivir juntos. Yo lo que voy con esto es que podemos poner toda la ley, pero si no combatimos la raíz de los problemas, ¿dónde está la propuesta de combate para que eso no suceda? Ese siempre ha sido mi argumento. Entonces, yo aquí, cuando vinieron todos estos grupos de mujeres, hubo un documento, y lo tengo y subrayado, donde dicen sí con excepciones. Y cuando yo lo menciono en la mesa, se dejan venir todas y vienen y me dicen que no es cierto. No es solo lo que dicen aquí y luego lo cambian, es lo que escriben y luego vienen y te regañan aquí. Y te gritan y te llaman casi retrógrada porque que no estás a favor de los niños. Al contrario, tengo una adolescente de 16 años. Por supuesto, tampoco me gustaría que se casara a los 16 años. Pero además, yo revisando todo esto, la prohibición de casarse a los 18 años ya está. Salvo que podamos homologar la edad, que no tengo problema, pero ya está porque dice que tiene que ser con permiso de los padres. Yo todavía me iría más lejos. Yo quitaría el permiso de los padres porque en los estados como Chiapas, Tabasco y en toda esa zona las niñas se casan por una Coca-Cola y no lo decían. Acá de una Coca-Cola venden a sus hijas o de un terreno o de una parcela. Estoy en desacuerdo con eso, por supuesto. Entonces por eso nosotros decíamos que precisamente en esa particularidad de excepciones tendría que ser bajo un proceso jurisdiccional, que un juez determinara si de verdad la niña o el niño por su propia voluntad se quieren casar, con el riesgo de que se puedan divorciar en algún momento o a lo mejor no, y ni siquiera necesita haber un embarazo de por medio. Mi asunto con todos estos temas es ¿y cómo resuelves el problema de raíz? Que ya decía Laura, no hay registro de matrimonios adolescentes en su gran mayoría en el registro civil, pero yo les puedo presentar por lo menos cercanas 15 parejas de niños menores de 18 que ya tienen un bebé y viven juntos. O sea, la realidad, el problema está en otro lado, no en si prohíbes o no la edad de un matrimonio. Entiendo toda esta lucha, entiendo la protección, por supuesto estoy sumada a eso, pero yo lo que quiero invitarlos a este congreso, a los diputados, se los dije, ¿cómo solucionamos? ¿Sabes qué hicieron? Presentaron unos días después una propuesta para que se capacitara a los niños en las escuelas para que no se embarazan. O
sea, no es la raíz, está en las familias, en cómo vas a darle la forma para que esta situación no suceda. Yo no quiero que los niños se casen chicos, por supuesto que no. Es más, de que hablaban de la edad y de la madurez, ¿cuántos de nosotros ahorita? Digo, ¿quiénes tenemos la madurez o quién determina la madurez para contraer matrimonio? Ay, y lo dijo aquí, te conozco uno de 50, a ver si quiere informar. Y así como podemos conocerle, o sea, la madurez yo creo que no va en torno a la edad y además es muy subjetiva. Entonces, mi postura no es que yo esté en contra de esos tratados, mi postura es, ¿ya checaron la realidad de Chihuahua? ¿Ya checó UNICEF la realidad que vive Chihuahua con los matrimonios o con las parejas que se fueron a vivir juntos? Se los demuestro. Tengo una niña primita de 14 años que hace 6 meses, 7 meses tuvo un bebé, 14 años. Y el niño ahí va y la ve y no los dejan casarse a los papás y ahí andan como que jugando. En 2 años va a tener otro niño. O sea, no hay... Yo a donde quiero que vayamos con todas estas políticas en materia de proteger a las niñas y niños es que los ayudemos a que tomen las decisiones y no les pase como a mí. Yo les puse mi ejemplo. Sí he podido, porque, o sea, Dios es grande, la sociedad, los amigos, la familia te ayudan, pero es doblemente difícil ser mamá soltera, tener un hijo, ir a la escuela, hacer tareas, levantarte temprano, darte de comer. Eso tenemos que decirle a las niñas, que no les pase. Se puede superar, pero hacia allá tenemos que ir. Yo también creo que tenemos que ir más, perdón, ya le damos la palabra, que tenemos que ir más a la prevención, tenemos que ir más a la prevención, a los programas de informar a los menores de edad de las consecuencias de un matrimonio prematuro, porque pues eso, realmente eso es. Pero yo también coincido que nosotros decirle, no lo vas a hacer porque la ley te lo prohíbe, no lo puedes hacer, eso no lo van a impedir, se van a ir a vivir juntos. Y también el matrimonio no quiere decir que por eso ya va a haber violencia intrafamiliar. Aunque no estén casados y vivan juntos, si son el muchachito violento o la muchachita o algo, la violencia va a estar, aunque no tenga un contrato de matrimonio. O sea, tenemos, yo insisto, tenemos ya que legislar a la realidad y no a una fantasía que se oye muy bonito y que todos la quisiéramos, porque yo también la quisiera. Pero la realidad que tenemos en nuestro estado de Chihuahua, desgraciadamente, es otra. Así que yo también invito a que mejor, en vez de tener prohibiciones y decirle, ¿sabes que no te vas a casar porque yo no quiero y el Estado dice que no? Mejor hagamos programas, eduquemos a nuestros menores de edad, digámosle las consecuencias de un matrimonio prematuro, digámosle las consecuencias de un embarazo también con los menores de edad, qué consecuencias traen físicamente en la muchachita y todo eso, en vez de decirle, el Estado dijo que no, y no, hazle como quieras. Si me lo permiten, diputadas, atendiendo a sus consternaciones respecto a la experiencia, me di a la tarea el fin de semana pasado, vino a capacitar al Consejo Estatal de la Juventud y a personal del INCHICUP, una persona del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, y yo platicando con él, pues pensábamos acerca del proyecto de matrimonio infantil. Él se postulaba por una regulación sin excepciones del matrimonio infantil, es decir, que no se pueden casar menores de 18 años, y me explicaba la razón de esto. Me dice, la razón es el derecho internacional, ¿sí? Pero el derecho internacional no es simplemente aquel que desde una perspectiva aislada de la realidad se realizó. El derecho internacional es aquel estándar mínimo, es decir, es el mínimo por el cual la mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas o que no conforman las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo en ese estándar mínimo. Entonces, la erradicación del matrimonio infantil está contemplada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo 1, en el 3, en el 4 y en el 10. Entonces, está contemplada esa prohibición del matrimonio infantil basado precisamente en la experiencia que se tiene en todos los países. ¿Por qué? Porque cuando tú permites una excepción al matrimonio infantil, tú estás permitiendo lo que se denomina desde los derechos humanos una categoría sospechosa. ¿Qué es una categoría sospechosa? Es lo que da lugar a la desigualdad o a la discriminación. Lo comentaba la diputada, una niña cuando se embaraza no es igual que un niño. La niña cuando se embaraza corre con una doble responsabilidad porque tiene que ser estudiante o trabajadora y aparte tiene que ser madre. Entonces eso es lo que da origen a que dentro de las recomendaciones de los organismos internacionales, igualmente dentro de los organismos regionales de derechos humanos, nos recomienden al Estado mexicano prohibir el matrimonio infantil. Y particularmente la realidad de México, no nada más internacionalmente, ya lo mencionaba Carlos ahorita, la recomendación al Estado mexicano
es que se prohíba el matrimonio infantil, no nada más a nivel federal, a nivel estatal. Preparé el estudio, no sé si... Yo nomás quisiera hacer un comentario. Yo creo que es un tema que difícilmente nos vamos a poner de acuerdo todas y todas, definitivamente, y que es un tema, bueno, que yo considero que tiene muchas aristas, o sea, lo puede uno ver desde muchas perspectivas. O sea, una perspectiva es verlo, como dicen ustedes, bueno, ¿cuántos matrimonios viven en unión libre? Pues yo creo que no nada más deberíamos convocarnos a los jóvenes, o sea, hay adultos, o sea, hay mucha gente, o sea, no nomás menores, o sea, vean ustedes. ¿Cómo vamos a hacer para...? Simplemente en los matrimonios colectivos, o sea, cuánta gente se casa, y gente que ya tiene viviendo en unión libre 5, 10, 15 y hasta... Claro que no quiten ese programa. Que se juntaron y hasta 20 años, o sea, Sí, no es Ricardo, algo que privativo, pasó, o sea, que diga uno nada más es de los menores de edad. Yo creo que es una costumbre, valga, no sé si será correcta la palabra, aquí en México, y que creo que cada vez se incrementa más. Y a lo que yo les comentaba, que lo ve de uno de diferentes aristas, por ejemplo, yo creo que en lo que todas y todos coincidimos, yo creo que nadie quiere los matrimonios entre menores. Yo creo que, les voy a decir, es como en el tema del aborto, o sea, por más que digan que muchas mujeres lo quieren, nadie quiere, o sea, en un momento del aborto, sí, yo creo que esto es nadie quiere que los menores se casen. Pero, por ejemplo, yo lo que veo con el alto índice de divorcios, o sea, también no hay que perder de vista eso, o sea, los menores de edad, o sea, que es donde, les digo, tiene muchas aristas, que por ejemplo, yo lo que visualizaría yo mejor, o sea, a una hija menor de edad, que en un momento no se case, porque, pues ahorita con el alto índice de divorcio, no que sea una garantía, pero posiblemente se da esa posibilidad de que se divorcien y que ya ahí, si se casó por la iglesia, si se casó por lo civil, pues lo civil como quiera, o sea, se divorcian, pero por el hecho de que queremos tenerlos casados, pues vemos sobre todo que en matrimonios jóvenes, o sea, es la más posibilidad de fracaso, o sea, lamentablemente eso es. Y con eso también se desarrolla, se trunca el desarrollo integral y sobre todo el de las mujeres, o sea, porque y yo sé que en un momento dado el que digan, bueno, es que tiene más seguridad la mujer, bueno, el que se case no es tampoco una garantía para que la pareja, el hombre, atienda las responsabilidades, o sea, también lo vemos, o sea, en el diario, o sea, como parejas y que ya tienen, y que no se casaron, o sea, como menores, o sea, que ya fueron adultos y que están batallando con una pensión porque, o sea, se divorciaron y no cumplen su esfuerzo, les digo, son muchas. Luego anda uno ahí haciendo muchas las aristas y que yo, por ejemplo, quisiera, ¿verdad? Pero ya con los datos que nos dio ahorita el IC, ¿verdad? Que digo, ay, pues cómo me gustaría que ya se resolviera la acción de inconstitucionalidad, porque eso pues ya nos daría mucha luz y ya como que iríamos sobre seguro, o sea, algo, ¿verdad? Sin embargo, con los datos que nos diste, nos dejaste peor. Es que es lo que les digo, es un tema muy complicado y nosotros estamos en espera, porque con las diferentes personalidades que hablamos, que conocen del tema y que estuvieron aquí, digo, estamos 50 y 50, así es como está, así es como estamos trabajando. Sí, bueno, adelante, ahora sí vamos a la exposición, por favor. Tal vez continuando un poco, las razones que me exponía la persona de la ONU eran varias. Por ejemplo, cuando se casan, el derecho a la salud, el derecho a la educación se ven mermados en la mayoría de las ocasiones. O sea, en la mayoría de las ocasiones hay una merma y una violación a los derechos, por eso le llaman una categoría sospechosa, porque es sospechosa de provocar discriminación, una vulneración a su derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Sí? Y de hecho, yo le pedí una opinión consultiva a él como representante de las Naciones Unidas, me dice que ya se las mandamos. De hecho, aquí la tengo y está firmada pues, por la UNICEF, ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el representante Jan Yarab, que es el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por eso a mí no me parece que estén 50-50, como dicen,
sino que sí hay una, institucionalmente, lo que se ve a través de los informes que se hacen del Estado mexicano, de las recomendaciones que nos hacen los organismos internacionales, es un 99% a favor del matrimonio, de la prohibición total, sin excepciones del matrimonio. Bueno, ahorita lo que usted acaba de comentar es lo que yo decía en un principio. Precisamente estos son estudios, usted lo acaba de decir, que de México y así. Y ahorita lo que manifestaba es que estamos basados en la realidad de nuestro estado, Chihuahua. Las personalidades que nosotros estuvimos en la Comisión de Justicia, de Derechos Humanos, etcétera, que mencionamos ahorita, son de aquí, del estado de Chihuahua. Entonces, hablando estatalmente, estamos mitad y mitad de los que están a favor o de los que están en contra de la Constitución, aquí dentro del estado, hablando estatalmente. Okay. Dividió la palabra primero y segunda, Bueno, quiero compartirles lo siguiente. Ustedes hablan de algunas experiencias y yo quiero compartirles la mía. Yo empecé a trabajar en una escuela secundaria cuando tenía 15 años. Entonces tengo aproximadamente 19 años trabajando con adolescentes de secundaria y también he trabajado en preparatorias, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor les sirve un poquito mi experiencia en cuanto a cómo visualizan los jóvenes verdaderamente en la realidad de esta parte y cómo se comportan cuando hay este tipo de situaciones. Creo que esto es una cuestión que se da si existe la intencionalidad o la probabilidad de contraer matrimonio en los jóvenes, es así mínima, escasísima. Los jóvenes a esa edad no están pensando en contraer matrimonio en lo más mínimo, y como avanzan las generaciones vamos retrasando cada vez, veamos aquí solterones, ¿eh? Entonces, Entonces muy caro. Gracias a Dios. Esto te dan esa. Y entonces la realidad es de que la percepción verdaderamente, al menos en el área en la que yo tuve conocimiento de estos jóvenes, escasos recursos, buenos recursos, y en todos los niveles se toma esto. Y yo les quiero compartir que como maestra y como profesionista pues debemos de partir de estudios especializados. Yo para dar clases, yo no puedo pretender que por mi experiencia de cómo eduqué a mi hijo voy a ir a una escuela y voy a decirle, a ver, se aprende a leer así. Hay estudios determinados, por ejemplo la teoría que marca los estadios del conocimiento de Jean Piaget, en la que nos dice cómo nos vamos preparando cognitivamente y cómo nuestras estructuras mentales se van modificando a través de los años para adquirir ciertas capacidades y cualidades, y hablamos aquí de la madurez, aunque en la práctica hagamos puras tonterías, ¿no? Pero esos estudios son los que fundamentan nuestra teoría y nuestra práctica pedagógica, y entonces esa es la generalidad, y se los quiero decir honestamente, como maestra que soy, todos los estudios que existen respecto a la madurez y la inteligencia emocional, todos dicen que es lo mismo un niño de Chiapas que un niño de Yugoslavia. Es decir, su crecimiento, el ambiente afecta, pero verdaderamente el crecimiento de la persona, todos los estudios dicen eso. Entonces yo creo que, bueno, deberíamos tener esa posibilidad de considerar, bueno, qué está pasando y qué es lo que se está pidiendo. Entiendo que obviamente hay otros problemas, como dicen, o sea, no va a generar que no se casen o que se vayan a vivir en unión libre, pero ahí yo creo que estaríamos hablando de cuestiones de cultura, de educación básicamente, porque aquí lo que afecta pues es cómo nos vamos adecuando al medio en el que tenemos nosotros como adultos, porque tal vez estamos legislando con una percepción meramente de adultos, ¿cómo se llama? Adultocéntrica. Adultocéntrica, pero si nos bajamos precisamente, estos estudios no están basados en nuestra percepción, estos estudios están basados precisamente en esa generación de qué es lo que necesitan nuestros niños y nuestros adolescentes en este momento. Entonces, bueno, quería poner eso. Yo sí soy muy fuerte. Yo no Ya no dijiste su tema. Lo que yo quisiera aportar al tema es
Yo creo que no se puede dejar de hacer una cosa por creer que otra es mejor. Yo creo que esto es parte de un trabajo sistematizado. Yo considero que, en efecto, sí, la gente a lo mejor no va a dejar de tener relaciones sexuales, si lo queremos decir, y embarazarse y todo esto, sí, con este trabajo que estamos haciendo de la prohibición o la homologación de la misma para contraer matrimonio. Pero eso no quiere decir que no tengamos nosotros que hacer este trabajo. Yo creo que es parte de un trabajo integral. Yo lo veo así, número uno, número dos. Lamentablemente, y como dice la diputada, las personas más susceptibles a casarse con una minoría de edad o siendo menor de edad son la gente que económicamente y socialmente hablando tienen, pues vaya, tienen menos oportunidades. Y los seguimos condenando, o sea, y no es de que los condenemos de manera que te voy a condenar, no, o sea, los seguimos permitiendo. Miren, yo he visto muchísimos casos, digo, y entre esos casos está obviamente muchísima familia, en la que se casó a los 14 años de edad, ahorita tiene una hija, ella ya es abuela y ni siquiera tiene como, es menor que yo, o sea, tendrá como 31, 32 años y ya es abuela. Entonces, la ves cómo escribe, o sea, simplemente la ves cómo escribe, cómo se, o sea, cómo se conduce, y dices, qué lamentable, o sea, que ella se haya casado a esa edad. Yo fui a su boda porque se casó con un primo mío, y luego ya tiene un hijo, y luego o sea, y ya tiene la hija, otro hijo, ya es abuela y ni siquiera saben escribir bien, me explico. Entonces, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, diputadas. Yo creo que aquí no vale la pena que nos peleemos por eso. Yo creo que lo que estamos tratando de llegar es a un punto en el que podamos nosotros realmente privilegiar a nuestros menores, ¿no? Entonces, yo creo que sí abona el que esté este tema, sí abona el de que si existiera alguna excepción para no irnos tan radicales en caso de que así se tomara la decisión, que no sea tan ambigua, no dejarla abierta. O sea, yo creo que sí un poquito, a mí me gustó uno de los puntos que usted comentó, que las excepciones sí eran un poquito más específicas, vaya. Entonces, digo, yo siento que sí los estamos llevando, los estamos dejando a... Ahora, mi argumento siempre ha sido, para tomarte una cerveza tienes que ser mayor de edad, para votar tienes que ser mayor de edad. Yo creo que para contraer matrimonio es una decisión muchísimo más fuerte que las dos anteriores, y se está dejando y se está permitiendo. Ese es un punto. El otro es de que la gran mayoría, si no es que todas las personas, que es una de las excepciones que yo entiendo perfectamente, que terminan embarazadas las menores, no es porque quieran estar embarazadas. La verdad es que a mí se me dificulta creer que una menor de 14 años quiera estar embarazada, y no le permites que se una con una persona que muy probablemente no es el amor de su vida, o sea, si lo quieren ver así. Entonces, y luego, si ya está viviendo juntos, o sea, muy seguramente se va a volver a embarazar. O sea, sí es una serie de cosas que yo considero que sí les estamos permitiendo, digo, y claro que tiene que haber programas, diputada, en conjunto para poder nosotros mejorar esta situación, porque una sola cosa, por supuesto que no va a ser suficiente, pues para sacar de este hoyo al Estado, porque realmente estamos en un hoyo en materia de embarazos en adolescentes, y que también, igual que la diputada, yo he sido maestra de un nivel más alto, que es ya en la parte universitaria. Yo lamento mucho que muchísimas jovencitas, que fueron mis alumnas, en el segundo semestre todas regresaron embarazadas, la gran mayoría embarazadas de un grupo, pero ninguna casada, y ellas ya eran mayores de edad y también decidieron no casarse. O sea, ya ellas ya tenían la mayoría de edad y decidieron no casarse. Entonces yo creo que sí debemos de trabajar en conjunto. Este trabajo no se debe quedar aquí como una parte sola que creemos que van a solucionarnos la vida, pero sí debemos, yo creo que, de proponer lo que seguiría, proponer programas para que esto sea más efectivo. Diputada González. A ver, yo vuelvo a la raíz, es que la prohibición ya está, Maribel, en el 136 ya está la prohibición de casarse, o sea, ya está. Por eso la pregunta es, ¿por qué? La excepción es que tus papás te den permiso si te quieres casar, los hombres a los 16 y las niñas a los 14. Yo quitaría esa excepción de que sean los papás, porque precisamente ahí es donde se ha como en los estados como Chiapas y eso, y en Chihuahua y en la sierra, por supuesto, ¿para qué nos vamos tan lejos? Y en las familias pobres, como dice Maribel, y los pobres están condenados a seguir pobres en lugar de buscar. O sea, me parece que ese argumento sí de la pobreza, ese sí no se las compro, esa sí no la acepto.
El de la pobreza no, porque entonces estamos diciendo es que como eres pobre, te vas a embarazar y vas a tener hija pobre. O sea, entonces mejor al rato nos vamos por otros lados. La prohibición ya está en el 136, ya está. Yo quería, en ese sentido, que si hay una situación, ya lo dijo la maestra, no hay jovencitos que se quieran casar, salvo algunas parejas que se quieren casar pero ¿qué pasa con todos? Bueno, es por el embarazo y se sienten obligados a casar. Hay que buscar esa situación de que no se sientan obligados con un embarazo a casarse si no están seguros. Y les platicaba yo en esta mesa, el vecinito de mi hijo tiene 17 años y él tiene un bebé de 6 meses con el niño. Me preguntó a mí, oiga, ¿usted qué me aconseja? ¿Me caso? Y yo le dije, no, tiene 17 años y la niña también 16 y tiene un bebé de 6 meses hermoso. No se casen, continúen, si les resulta, cuando estén preparados, él sigue en el CBET y sigue estudiando, la niña sigue... No, bueno, porque va a pasar, ¿no? A lo mejor cuando cumplan, no, pero mi recomendación fue, no se casen y piénsenlo y vivan y disfruten eso que les pasó a temprana edad, disfrútenlo y ya decidirán con el tiempo. El asunto es que la prohibición ya está de casarse a los 18 años, que no se nos pierda eso y está desde hace muchísimos años, o sea, no se nos pierda, está. La única forma en que te puedas casar es que tu papá te dé permiso, o bien que hagas la emancipación, ¿sí? Que tú digas, yo me separo y yo me voy y ya tengas los derechos desde antes. El asunto es que me deje mi mamá o mi papá casarme. Ahí es donde van los papás y las casan por cambiarles por un pedazo de tierra, o incluso dijeron aquí en esta mesa, tristemente por una Coca-Cola. Venden a las hijas y las casan. O sea, entonces, por eso era el planteamiento de que la excepción se fuera por el lado de una institución, un juez el que diera la resolución, pensando desde mi punto de vista que se tardan 2 años, ya de aquí a 2 años ya cumplieron los 18 y a lo mejor en este tiempo ya hasta se pelearon y ya ni se casan. Y así vamos a ir teniendo esa situación. No estoy en desacuerdo con estos estudios, creo que hay muchas cosas positivas en materia económica, en materia de crecimiento, de cómo nos podemos conducir unos a otros, pero que no se nos olvide la edad y la prohibición de contraer matrimonio a los 18 años. Ya está establecida en el 136. Yo les pediría que pudiéramos subir la edad a los 16 para los dos. Esa sería mi propuesta, salvo lo que esta mesa decida, la edad de los 16 para los dos por el tema de la igualdad y de la no discriminación, y que hubiera una autoridad jurisdiccional que decidiera si sí te doy el permiso o no, previo, citas a Alan porque tiene 17 años y dice, ¿te quieres casar? No, sí estoy muy enamorado y ella va a ser. Y citas a Maribel que tiene 16 y no te está mirando tu papá, no. Entonces, pero vamos poniéndole ahí, pues, se van a tardar. Si ven, estamos en el 80 y en el 84, imagínense, a lo mejor no llegamos. Diputados, y aquí Esa sería, perdón, para terminar, esa sería mi reflexión en general, pero yo sigo pensando, si nos tardamos o no, mi voto sería, o mi pensar y mi reflexión con mi experiencia sería así. Gracias, diputada Marina. Ahorita le preguntaba a Maribel que los jueces que decían, vino una magistrada y ella estaba a favor de las excepciones como la manejamos nosotros, porque sí están así muy específicas y que tiene que ser un juez. Coincido con Rocío en que ahorita la prohibición ya la tenemos, y yo insisto, cuando estuvo aquí de registro civil nos dijeron que es muy poco el margen de menores de edad que se casan, o sea, son muy poquitos. Yo insisto que en vez de estarnos aquí desgastando con si las excepciones o no, debemos de crear, insisto, programas para educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. O sea, que nuestro enfoque se vaya a la prevención, más que a decir sí o no. Yo digo que más a la prevención. La prohibición ya está, ya la tenemos que hacer los hijos. Yo digo que también la debemos de dejar de una manera bien específica, de que no sea tan fácil que contraer el matrimonio, si la podemos alargar, como bien dicen, 2 años, pues ya cumplieron los 18. O sea, nomás decirles, está bien, hombre, pero tienes que ir a terapia, tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, y lo vamos alargando, lo vamos postergando, y llegan a los 18 años. Y mejor enfoquémonos, insisto, en programas de educación, en programas de concientización, en vez de estar aquí, si los dejamos o no los dejamos. Son mínimos los matrimonios de menores de edad. En su mayoría están en unión libre. Entonces enfoquémonos en eso, que esa es nuestra realidad. En la mayoría están en unión libre. Mejor vamos a hacer programas, insisto, y voy a estar así como cuchillito de palo, hagamos programas, enseñémosles a nuestros menores
eduquémoslo, en vez de estarles prohibiendo lo que en realidad ni están usando. No están usando el matrimonio, se están yendo a vivir juntos. Perdón, no quiero ser una igualada, yo no tengo nada que ver aquí, pero les quiero hacer un comentario, perdón, en mi condición de periodista y que me ha tocado verlo en diferentes estados del país. Para contextualizar, el matrimonio en la Edad Media se emplea como una manera de negocio, ¿no? Después nos damos cuenta ahorita en la actualidad que el sueldo de uno no es suficiente en el caso de que tengan hijos. Yo fui mamá muy joven también, y ¿qué vemos? Mujeres que tienen hijos, que llegan a escasos estudios de secundaria, tal vez se replica ese patrón de pobreza y cada vez va peor, y lo ha dicho el secretario del Trabajo y expertos, Ana Güemes y todo esto. ¿Qué genera el matrimonio? Pues propicia, independientemente de la cosmovisión como en Chiapas, donde sí es una cuestión cultural y ceremonial, donde tienes que casarte muy joven. En Chihuahua, y lo he visto con casos y los tengo documentados, tengo los contactos, genera más violencia. A una chica hace 3 semanas con 2 gemelitos de Huachochi, juntada con el papá de los hijos, le cortaron toda la cara. Esto únicamente genera más violencia. El papá lo único que hace es tomar, de 17 años, no aporta nada a la casa, y ella, de su sueldo de 1,300 semanales que tiene, aporta 1,000 a la casa. Entonces creo que es una cuestión, yo sí apoyo lo que dice la diputada, y perdón por ser igualada y no debería estarlo comentado, pero me ha tocado verlo en las calles, Sí, y es no, eso. La violencia no la da el matrimonio, la da la convivencia. O sea, no es el matrimonio, es la convivencia de los menores de edad, en convivencia como si fuera una sola. O sea, es la convivencia. Tenemos un Sí, nomás me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Porque luego nos perdemos. Este informe, de hecho por eso mi reclamo que no se los hayan mencionado, son 2 párrafos, el párrafo 37 y 38 de las observaciones. El párrafo 38 dice que hay que prohibir a nivel Código Civil, ¿no? Y el 38 dice hay que hacer políticas públicas. O sea, el estudio sí está pensado y sí tiene en consideración lo que se ha manejado. Aquí el problema está, y de hecho siguiendo y vemos los videos, todos estamos de acuerdo incluso en el grado de las excepciones. Las excepciones surgen cuando empezamos a hablar fuera del Código Civil en un ámbito de política social, ¿sí? Y luego nos perdemos en la discusión de si necesitamos o no política social. Sí necesitamos política social. El problema es que en este momento la iniciativa es civilista, ¿no? Se está refiriendo a un procedimiento jurídico nada más. Y aquí lleva un problema, y esto sí tiene que ver con la experiencia de Chihuahua. Si lo dejamos con estas excepciones, tenemos un enfoque urbanocéntrico. Es decir, en base a lo que la magistrada nos dijo y los tribunales que nosotros conocemos. Pero la mayoría de los matrimonios infantiles no se van a estar dando aquí en la ciudad, sino se van a estar dando como mecanismos de imposición en las zonas rurales. Y en las zonas rurales sabemos quiénes son los que van a imponer matrimonios a niñas menores y van a poder platicar con el único juez unitario que maneja todos los temas y la van a obligar a casarse, ya no solo por la ley religiosa, por la ley civil, más la ley de facto, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un problema más grave en el que es en esta categoría sospechosa, en la zona rural, no Chihuahua, no Juárez, pero sí Huachochi, Chinipas, ¿no? Nosotros sabemos qué fue lo que pasó en Chinipas y lo que ha ocasionado que alguien dijera en medios lo que estaba pasando en Chinipas, se va a legalizar, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos. Aquí tendríamos que enfocarnos más bien, y que creo que podría ser una solución para este decreto, que salga el decreto con la prohibición, las excepciones y, como se han hecho en otras cuestiones, un llamamiento a que se cree un programa especial como un acuerdo, ¿sí?, hacia el Ejecutivo del Estado de combate, o no diría combate, de promoción de una vida armónica en base al desarrollo de los niños y adolescentes, que esa sería la parte de políticas públicas. Pero si se fijan, una cosa sería el Código Civil y otra cosa serían las cuestiones de desarrollo social, y creo que por esa nos podríamos manejar todos. El problema no es que sean nada más 20 matrimonios de los 10,000 que hay. El problema es que esos 20 matrimonios que va a haber, el 90%, ¿sí? El 90% van a ser entre mayores de edad y menores de edad.
En el 90% de los casos va a haber lo que la diputada Carmen Rocío mencionaba, hay una sustitución de voluntades, es decir, los padres deciden en nombre de los hijos, ¿sí? Entonces ese es el problema, que esos 20 matrimonios van a suceder en Chínipas, en Guerrero, en otros lugares, y si dejamos esas excepciones, yo sé que tenemos jueces muy preparados aquí en la capital, varios de ellos fueron mis maestros, son amigos, ¿sí? Pero en Chínipas, en Guerrero, en otros lugares no tienen acceso a las mismas capacitaciones de esos tribunales. Entonces dejamos al arbitrio y la preparación de cada juez específico el destino de esas niñas a las cuales se les está imponiendo a lo mejor un matrimonio, ¿sí? El problema no es que sean 20 niñas, el problema es que de esas 20 niñas que se van a casar, a 18 a 17 niñas se les están vulnerando sus derechos, por eso se le llama categoría sospechosa. En el análisis que realizo, les digo, no es necesario que esperemos a que la Suprema Corte se posicione. ¿Por qué? Porque yo el estudio que realicé de convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad, se deduce que el Estado mexicano, en particular el Estado de Chihuahua, es sujeto de responsabilidad internacional ante tribunales internacionales por los compromisos que nosotros mismos hemos asumido. O sea, ya tenemos los compromisos, como dice la diputada, ya está en una ley federal. Y no es una ley federal nada más, es una ley que se llama general. Entonces, las leyes generales son las que actualizan ese pacto federal. Es decir, de aquí del Estado de Chihuahua, un diputado, un senador aprobó esa ley general, por lo cual incide en todos los instrumentos jurídicos, sí, todas las leyes de los estados. Entonces, si dice la ley general que 18 años es la edad mínima para contraer matrimonio, cualquier excepción contraviene esa legalidad, contraviene a una ley general. Ahora bien, las convenciones, los tratados, los instrumentos internacionales establecen que para contraer matrimonio se debe tener la edad mínima que establezca un Estado, ¿sí? Pero aparte dicen que deben de poder emitir su consentimiento. Ahora bien, los menores de edad no tienen la posibilidad de emitir un consentimiento. Como decía la diputada Maribel y la otra, varias de las diputadas han hecho su mención, Hernández, han hecho mención de que no te terminas de desarrollar, ¿sí? Inclusive hay estudios que dicen que el cerebro... los 18, pero entiendo que es un escaloncito. Hay estudios que dicen que el cerebro se termina de desarrollar a los 21 años. Por eso en Estados Unidos... A ver, por eso en los Estados Unidos... Aterricemos, está bien, y entiendo toda, pero yo le comentaba ahorita a Rocío, váyanse a las secundarias, váyanse a algunos lugares y ahí están las canastas de condones. Los niños sin esta madurez, ¿ustedes creen que los van a usar? Pues por eso tenemos tanto embarazo. Por un lado, sí, por un lado. No los usan, madre. Sí, nada más que son muy no pocos. los usan, no los usan. Es que no saben cómo. A ver, no se trata de... Por favor, eviten eso. Miren, yo lo que voy es que por un lado proteges y por el otro los vulneras. No se puede así. O sea, no se puede así porque estos mismos tratados internacionales te dan esto y te dan esto. ¿Cuál es lo mejor para los niños? No, tú les pones ahí los condones en una canastita y no les estás diciendo, ay, no es cierto, aunque les des todas las clases del mundo y les digas así se pone y les lleves el plátano y le pica la burbujita y lo jala. O sea, todo eso ya lo vimos. ¿Me explico? O sea, ¿qué programas? Y al final de cuentas tenemos niños adolescentes en secundaria, muchísimas embarazadas. Porque aunque les pones ahí los condones y les explicas cómo, no los usan por la inmadurez, porque en ese momento no entiendes. Entonces, vamos viendo, sí, un acuerdo de política pública a nivel Estado para combatir, pero hay que ponderar a ver qué es mejor. Porque hacemos eso, por un lado, protegemos a las niñas y niños y por otro lado les ponemos, Nada más que ¿cómo no? hay que dividir. Yo aquí entiendo lo que decía ahorita usted de que puede ser una menor de edad con un adulto. Esa es una De hecho, realidad la que mayoría tenemos. de Entonces los podemos matrimonios poner es eso también adulto como, y sí, menor de edad. entonces podemos también poner eso como una excepción. En dado caso que sean menores de edad, una excepción tiene que ser que ambos fueran menores de edad. Esa es una manera de poner un candado. Y yo, van a decir que como friego, pero es la verdad. Nuestro enfoque no debe de ser las excepciones o no, sino en educar. Las excepciones ya están. Lo que pasa es que ahora tenemos que legislar, o sea, tenemos la situación esta, o sea, sí entiendo, o sea, lo de la prevención y políticas públicas, pero entonces estamos ante esta situación, pues que no podemos evadir, ¿verdad? O sea, que tenemos que
sacarlo y legislar. Y también la parte que decía él ahorita es cierto, lo que yo comenté al inicio, ya nos están rigiendo de que nosotros ya no tenemos lo civil y lo familiar. Entonces ahí sí podemos tener un problema, lo que lo manifestamos, ustedes encontraron una solución. Digo que primero tenemos que resolver eso. Si podemos nosotros todavía manipular el tener o más excepciones, porque si no podemos, pues no tiene caso ahorita ni la discusión. O sea, yo creo que eso es el primer punto ahorita a revisar. Si podemos o no nosotros, quitar o poner excepciones. Si no ya está, si no está en nuestras manos, Pues ya le ya echaron no agua a habrá. Enrique. No escuché. 160. ¿que le eche la bolita qué? Sí, que le eche el problema a alguien más. Ahora, fíjense, yo entiendo, hablan de las niñas y los niños. O sea, hablamos de que las niñas son vulneradas y que son, a ver, y los niños, porque por eso golpean, por eso son machos, porque nadie los estamos volteando a ver, salvo Maribel. Sí, lo quiero reconocer. Maribel en su iniciativa los está viendo. ¿Dónde están? O sea, sí proteges que ellos son los que violentan. ¿Por qué violentan? Porque los hemos hecho a un lado, rezagado totalmente, porque estamos solo viendo por las mujeres y por los niños y por las niñas en el tema de mujeres, sí, por toda la historia que hay. Pero ¿cuándo vamos a jalar esa otra parte que nos va a dar ese equilibrio para que los niños crezcan porque van a los eventos de temas de mujeres van mujeres, tienen que ir los hombres a estos temas? ¿Y dónde dejan a los niños? Perdón que lo diga, pero yo a lo mejor, yo en mi casa tengo puros hombres y yo creo que mis hijos o mis sobrinos, o sea, tienen que tener también, y también sufren y también les duele, y también cuando se embarazan el niño llegó y me dijo llorando, ¿qué hago? ¿Me caso? No, un niño de 17 años llorando y asustado. ¿Cuándo vamos a voltear a ver eso? Cuando los diputados me preguntaron por qué, bueno, me preguntaron si podía ser con excepciones o no, y yo les respondí basado desde los derechos humanos, desde la teoría de los derechos humanos. Nos indica la teoría de los derechos humanos que hay garantes de derechos humanos y hay sujetos de derechos. Nos dice la diputada que quién piensa en los niños. Los niños y las niñas, ambos sexos, son sujetos de derechos. Los garantes de los derechos son las autoridades, todas las autoridades, que según el artículo 1 constitucional deben de no nada más proteger, promover, garantizar estos derechos. También existe una categoría que son personas físicas y estos son los padres. Los padres también son garantes de derechos. Entonces, cuando tú permites excepciones para que los menores de edad se casen a los 16, a los 12, a los 13, a los 15, a los 17 años inclusive, les estás coartando su derecho al desarrollo. ¿Por qué? Porque les estás privando de que sean niños. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, son niños hasta los 18 años. Entonces, a la niña no le puedes decir, quédate en casa en lugar de ir a estudiar, porque tienes que cuidar al niño. Al niño, que ahora va a ser papá, no le puedes decir, ve a trabajar, porque ahora tienes un niño que cuidar. Tienes que ir a la escuela, tienes que desarrollarte como niño. Por eso surge la prohibición del matrimonio infantil como consigna de los objetivos del desarrollo sostenible. Como sujetos de derechos. Porque Cuando cambia la conceptualización del niño como sujeto de derecho, hay que cambiar todo. Es que imagínate un niño qué tipo de vida le puede dar a una niña y al niño que viene en camino, o sea, de verdad, es una persona de 16 años, de 17 años. Bueno, yo creo que, bueno, yo nomás Ya vemos si la sí, convención. ya, nomás una cosa que quería yo comentar. Yo creo que no se trata aquí un tema de que a lo mejor de que las mujeres siempre nos hemos estado preocupando por las mujeres. Yo creo que hay que ver también la situación de exclusión y discriminación que hemos sido sujetas las mujeres a lo largo de toda la historia. Y vemos, porque no hemos logrado las condiciones de igualdad. Pero seguimos rezagando ahora los hombres. No estamos rezagando no, porque... sí, yo lo veo con mis hermanos y con mis hijos. No. O sea, con este niño que le dio Déjame terminar, nada más déjame terminar. Yo creo que estos no hemos logrado la igualdad entre mujeres y hombres y lo vemos, bueno, desde que el pacto, bueno, la universalidad de los derechos humanos, desde que lo de democracia y la ciudadanía de las mujeres quedamos fuera de ese pacto social. Y por eso ha sido la lucha de las mujeres, a pesar de que nos dieron el derecho al voto. O sea, ¿cuántos años nos tocó? O sea, tuvieron que pasar. O sea, ¿desde cuándo tenemos el derecho al voto? Y apenas ahorita tenemos un congreso en que somos mitad de hombres y mitad de mujeres. Y esa ha sido la historia de las mujeres, de exclusión y discriminación que hemos sido sujetas.
y no estamos en la misma situación aún ahorita, en las mismas condiciones de igualdad, mujeres y hombres. Y por supuesto, yo siempre he dicho, o sea, la perspectiva de género es ver precisamente esas diferencias, no es otra cosa que ven cuando dicen uno que género, no, es únicamente ver las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y en base a esas diferencias tendremos que elaborar políticas públicas o tendremos que legislar. Y por supuesto, si hay diferencias en los que los hombres están en un grado de discriminación o exclusión, se tendrá que legislar y elaborar políticas públicas a favor de ellos, pero ahorita la realidad es otra, o sea, las mujeres seguimos en esa situación de desigualdad. Y yo, bueno, perdón, No más para seguir el mismo razonamiento de la diputada y en cierta manera darle la razón. Los más afectados en la sierra, si dejamos estas excepciones, van a ser los hombres, porque al final de cuentas va a ser el joven que tiene relaciones sexuales o que allá las cosas no se van tan lejos, que está saliendo con la muchachita tal o estuvo en el baile con la muchachita tal y el cacique del pueblo, para no decir otra cosa, que es amigo del juez, los va a casar, ¿no? Entonces, si permitimos este tipo de excepciones, realmente, o sea, la cosa está riesgosa en ese sentido. Y es en experiencia de lo que pasa. O sea, muchos sabemos y hemos escuchado la experiencia, ¿no? De, a mí me casó el papá de, pero yo no quería, ¿no? Y el papá siempre es amigo de, o es conocido de, y eso va a obligar a... Yo por eso les digo que esta podría ser una buena salida. Bueno, un yo creo decreto sin que en excepciones. vez de seguir discutiendo si hay excepciones o no, yo creo que primero debemos, insisto, investigar si tenemos injerencia en ponerlas o quitarlas. Ya una vez que se investigue y veamos o confirmemos realmente si podemos nosotros poner o quitar excepciones, ya entremos el tema, ahora sí, en discusión. Ahorita yo bueno, creo a lo mejor que esa fue la propuesta que dice Carlos, o sea, para de una vez irle avanzando. Sí, que vaya Las dos un acuerdo cosas. de políticas públicas y el decreto sin excepciones. acá teníamos otra propuesta. No, nada más aunar un poco en lo comentado, decirle al licenciado que pues no metí esos párrafos porque es una relatoría de hasta que estuvo en la Comisión de Justicia. Y también que podrán encontrar, diputadas, en el proyecto o en el dictamen de la página 21 a la 25 más o menos, un resumen muy ejecutivo de los motivos por los cuales a nivel internacional se toma esta postura de sin excepciones. Ahí se dice el por qué afecta o es una práctica nociva a la salud, a la educación, a la integridad física, ¿no? Y se explica cada uno de ellos de una manera muy ejecutiva. Sin embargo, encontrarán también ahí, diputadas, las referencias del por qué es una práctica nociva a, bueno, el matrimonio infantil resulta ser una práctica nociva a la salud, a la integridad física y a la educación. Para quien gusta unar en esta postura internacional. Yo nada más quiero hacer otro comentario para Carlos, ¿se llama? Sí. ¿No? De que al inicio pues quiso que hacer una postura o llamar la atención a los asesores técnicos que estuvieron trabajando justicia en este tema. Yo creo que aquí antes que nada debemos de guardar un respeto. Los asesores de justicia trabajaron arduamente en este tema por varias reuniones que tuvimos. Ahorita el licenciado lo que hizo fue un resumen. No es que se estaba omitiendo alguna información porque él quisiera hacerlo de esta manera, sino fue un resumen, una relatoría de todo lo que se llevó a cabo. El documento que ustedes presentaron hace un momento, las diputadas lo tienen en su poder, porque se les dio en su momento que se estuvo trabajando el tema. Es que no me parece correcto que se venga aquí a señalar a un asesor sin conocer realmente el trabajo previo que se realizó y que esto fue nada más, le insisto, un resumen. No permito esa falta de respeto. Así que aquí hay que tener respeto al trabajo de cada uno de los asesores, sobre todo los asesores que trabajaron por mucho tiempo este tema. Esto sí se lo solicito. A lo mejor fue que consideró muy importante como para obviar esas recomendaciones. Se había mencionado, pero sin hacer alusión a los asesores. Lo que les mencionaba es que nosotros estamos sujetos a compromisos internacionales y somos sujetos de responsabilidad internacional. Con nosotros me refiero al Congreso al Congreso del Estado de Chihuahua. En lo particular, ya se han dado otras sentencias de parte de la Corte Interamericana en señalamientos de que el Estado mexicano ha vulnerado derechos, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, en otras situaciones.
Aquí, viendo desde el punto de vista de la convencionalidad, hay una posibilidad de que sí haya una responsabilidad en caso de que vaya con excepciones, porque precisamente así el caso que comenta Carlos de que pudiera suceder en la sierra, no estamos exentos en otros lugares, o sea, en Ruanda, en otros lugares de África, en lugares donde hay conflictos armados, ¿sí? Existe esta cuestión de que muchas veces se obliga a las niñas y a los niños a contraer matrimonio. Aquí en Chihuahua también tenemos nuestro propio problema particular. A lo mejor no es una guerra civil, sí, pero tenemos el problema del narcotráfico. Entonces, si tú te pones a ver quién puede ejercer el poder para obligar a una niña que se case, pues a lo mejor es una persona con influencia dentro de la misma comunidad, incluyendo a los jueces, que se allega de recursos de una manera ilícita, por lo tanto tiene otras facilidades de coercer ese matrimonio. Entonces, con base a esas situaciones que se dan en otros lugares, ¿verdad?, y que son similares a las que tenemos aquí en el estado de Chihuahua y en todo el país, es que se ponen de acuerdo en fijar estos estándares mínimos. Por eso es que se le da la condición de que sea sin excepciones la prohibición del matrimonio infantil, porque cualquier excepción da lugar a que se vulneren los derechos de las niñas y adolescentes. Sí, me parece, Presidenta, yo creo que podemos, sí, pues ir cerrando nuestras aportaciones para también determinar el procedimiento administrativo que se tiene que hacer. El señor da la palabra. Sí, bueno, nada más Eso es la cuestión que decía la diputada María, que sí necesitamos ver esta parte de esta ley, sí, las cuestiones preventivas. Primero, y sonará algo extraño, pero la sierra no es donde hay más embarazos infantiles. Es Chihuahua, Juárez y Barranco. Sí, y sobre todo más aquí en Chihuahua. Luego aparte, somos el segundo estado con más embarazos infantiles. Con un estudio de la CONAPO en julio. Y luego, somos el tercer lugar en deserción escolar. Pero estamos hablando que la deserción escolar es segunda secundaria viene siendo a tercer semestre de bachillerato. Lo que estamos oscilando entre 14 a 16 años. Sí, o sea que no estamos abriendo nada nuevo. O sea, las estadísticas están. ¿Y qué pasa? Que no se casan los menores, ¿verdad? No se casan. Prefieren estar mejor viviendo en unión libre. O sea, sobre todo por estas estadísticas. Que sí hay que ver la situación, pero sobre todo, yo veo que hicieron una iniciativa pensando más en la cuestión serrana, o sea, no, sí, pero ahorita estaban diciendo ciertas cuestiones. Y el hecho de que se violen los derechos de las niñas de la sierra equivale a lo mismo que se violen los derechos de las mujeres y a las niñas en Chihuahua. Hay que tener mucho cuidado. Con la violencia de género tenemos que cuidar a las niñas de la sierra. Hay que dejar que termine. Sí, te entiendo muy bien. Yo creo que los ejemplos se fueron mucho a la sierra, eso es a lo que iba. Hay muchos ejemplos, pero pues la cuestión es de que los problemas más fuertes los tenemos en las ciudades, o sea, aquí en Chihuahua. O sea, sí hay que ver mucho esa cuestión. O sea, porque sí, yo creo que podemos realizar esa ley, pero como dice la diputada Marín, los chavos se van a vivir juntos, a robar, todavía se usa a robarse a la chamaca, vámonos y a ver qué pasa. O sea, eso es lo que hay que ver, no hay que ver más una cuestión preventiva. Eso es lo único. Y sobre todo viendo en las cuestiones estadísticas. Entonces sería, bueno, primero investigar si vamos a poder. Si no, bueno, yo lo que quería comentar ya para finalizar, el tema que dicen que el menor bebé se quedaría desprotegido en caso de algún embarazo. No se puede trabajar para que haya protección, que el niño no tenga
protegido por el vínculo Ya está. matrimonial. Entonces, ¿cuál es ahí también el problema? Si ya se Punto y aparte, yo creo que es un tema diferente. Sí, ya no hay comentó eso. La cuestión también de los programas y que si se casan o no, eso es punto y aparte. Lo que nos corresponde es atender, creo yo en este momento que el debate es atender las consideraciones internacionales y nacionales en cuanto a que nos están pidiendo una modificación y creo que se está armonizando. Eso es, o sea, las cuestiones de políticas públicas le corresponderán a otras instancias, a nosotros nos corresponde legislar en esta parte y pues hay que enfocarnos en eso. Es bueno quitar la palabra prohibición, porque no es una cuestión de prohibir, cuando es prohibición es que te están quitando un derecho y creo que es más bien es para proteger un derecho, ¿no? Esa es la percepción y efectivamente pues ya enfocarnos en eso y habrá diferencias de opiniones entre nosotras, entre ustedes y entre las instituciones, pero creo que podemos ir aportándolas. Por mi parte yo sí estoy por completamente la cuestión de cero excepciones. Yo platiqué con el secretario de Gobernación en turno y cuando se firmó este dictamen me habló en lo personal muy preocupado. Yo tenía preparado una reserva precisamente porque a nosotros nos hablaron como grupo parlamentario y nos dicen, oigan, es una cuestión donde el Estado mexicano, a través de sus instituciones, a través de su Cámara, a través de todo lo que se está comprometiendo a esto, y entiendo que podamos tener particularidades, pero mi particularidad no puede ser superior al Estado mexicano. Entonces, esa es nuestra obligación, creo yo, vigilar como legisladores, quitándome la cachucha de mamá, de maestra, de vecina, soy legisladora y entonces pues me corresponde vigilar por el Estado mexicano. Yo creo que concuerdo completamente contigo, si no tenemos que tener colores ni papeles aquí maternos, pero más que legislar por el Estado mexicano, creo que debemos de legislar por el Estado de Chihuahua, que es donde estamos actualmente. Y yo insisto en que debemos de ver si podemos o no trabajar en las excepciones, en donde no tiene caso este tipo de discusión. Presidenta. Se somete a votación que cada quien vote en el pleno como quiere y si la Corte viene y me sanciona por tener esta posición y estos argumentos, estoy abierta a eso. ¿Cómo pasa No, sí va a haber y hay amenazas de que si no cumple ciertos derechos y vienen y te amenazan y te gritan aquí, no le tengo miedo a eso porque creo en algo más allá. Este tema, lo legislativo se queda cortísimo a todo lo que nos corresponde como legisladores. Bueno, entonces solicito a Camerín, por favor, pregunte si hay algún asunto general. Pero ¿cuál va a ser el compromiso de esto? No, pues el acuerdo es primero investigar. ¿Investigar? Sí, para que sigamos discutiendo esto, si en algún momento o no se puede. Pregunto a las diputadas que están de acuerdo que primero se investigue si tenemos injerencia en decir nosotros si tenemos o no poder poner excepciones en la misma contra el matrimonio. ¿Están de acuerdo? Sí, pero eso también podemos incluir que ya se... Entonces sí, tenemos que saber si podemos. Si tenemos injerencia también que no se nos informe, pues para ya ir haciéndola, o sea, ir cerrando el tema, ¿no? Si es afirmativo, que sí se puede realizar y que hay las condiciones, se puede ir elaborando ya una propuesta de dictamen y que pues, cada una podrá hacer sus aportaciones. Entonces, yo creo que en la siguiente reunión nos tienen que decir los asesores si tenemos o no esa injerencia. Si ya nos dicen que sí, pues ya no. Okay. Entonces, los que estén por la afirmativa en la propuesta, entonces le informo a ustedes que están 5 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba la propuesta y bueno, por último, pregunta por favor, diputada secretaria, si van por parte de las diputadas, alguna asunto general de tratar. Por indicación de la presidenta, pregunto a las diputadas presentes si hay algún asunto general que quieran tratar. No, ninguno. Si está el 45 de la ley general, fijamos observación. Concluida la reunión de la comisión especial, siendo las 19 horas. Manda disculpas. Sí, podemos.
Pero mira, en el 45 están las observaciones, está la